que convierte a una semana común en la más recordada de todos los tiempos. Para muchos, los días parecían seguir su curso normal. Los mercados abrían, las calles se llenaban y las oraciones en los templos continuaban como siempre. Pero algo, invisible a los ojos distraídos, ya estaba alterando el destino de la historia. En medio del bullicio cotidiano, caminaba alguien cuya presencia desafiaba el orden establecido. No vestía ropas de rey ni cargaba espadas. Sin embargo, cada paso suyo anunciaba un cambio que nadie podría ignorar por mucho tiempo. Esta no sería una celebración más, ni una semana como las otras. Y si crees que ya conoces todo sobre la Semana Santa, tal vez aún no hayas escuchado lo que ocurrió en las sombras, detrás de las palabras, entre los silencios. Porque a veces, lo que no se dice, es lo que más transforma. Antes de los aplausos, antes de los cánticos, hubo tensión. Las calles de Jerusalén estaban más agitadas de lo normal. No por el ruido, sino por la expectativa. Algo se sentía distinto. Algunos lo ignoraban. Otros lo comentaban en voz baja. Pero los líderes religiosos, esos no descansaban. Estaban inquietos. Durante años, habían observado con recelo la figura de un hombre que no seguía las reglas establecidas. Enseñaba en plazas, hablaba con pecadores, se sentaba con los que eran evitados por todos. No buscaba poder, pero su influencia crecía. No pedía reconocimiento, pero la gente lo llamaba maestro. Ese hombre no venía de familia rica. No estudió con los grandes sabios. Pero hablaba de Dios como si lo conociera íntimamente. Para algunos, eso era esperanza. Para otros, una amenaza. El conflicto no era nuevo, pero ahora estaba alcanzando su punto más alto. Los fariseos y los principales sacerdotes no soportaban la idea de perder el control sobre el pueblo. Y cada parábola que aquel hombre contaba era como una semilla que hacía crecer la duda en las mentes. ¿Y si lo que decía era cierto? ¿Y si la verdad no estaba en los rituales, sino en el amor, en el perdón, en la justicia? Afuera, todo parecía tranquilo. Los comerciantes seguían vendiendo, las familias hacían sus preparativos para la Pascua. Pero en el fondo, algo ardía. Una confrontación se estaba gestando. Y lo más extraño era que no había espadas ni gritos, todavía. El hombre que todos comentaban no buscaba provocar una revolución con violencia. Su arma era la verdad. Y eso era más peligroso que cualquier ejército. Las autoridades lo sabían. Y por eso comenzaron a tramar en secreto. Un plan que no podía fallar. Un movimiento que silenciara esa voz incómoda de una vez por todas. Lo que nadie imaginaba era que, en medio de ese conflicto, se estaba cumpliendo algo mucho mayor. Algo que había sido anunciado siglos atrás. Pero por ahora, todo seguía envuelto en silencio. Un silencio que pronto sería roto. No era la primera vez que aquel hombre hacía algo sorprendente. Ya había sanado enfermos, devuelto la vista a ciegos e incluso alimentado multitudes con casi nada. Pero lo que sucedió aquel día en Betania fue diferente. Fue demasiado. Lázaro, un amigo muy cercano, había muerto. Su enfermedad se había agravado rápidamente. Antes de que Jesús llegara, ya habían pasado 4 días desde su entierro. Su familia, desconsolada, no entendía por qué él no había llegado antes. Marta, con lágrimas, le dijo: «Si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto». Jesús no respondió con enojo. Tampoco se disculpó. Se acercó al lugar donde habían colocado el cuerpo. Había tristeza en su mirada, pero también algo más, determinación. Ordenó quitar la piedra que sellaba la entrada del sepulcro. Algunos dudaron. El cuerpo ya estaba en descomposición. Pero obedecieron. Luego, mirando al cielo, pronunció una oración sencilla. Y después, con voz firme, gritó: «Lázaro, sal fuera». El silencio fue inmediato. Nadie se movía. Nadie hablaba. De pronto, algo increíble ocurrió. Una figura envuelta en vendas funerarias comenzó a salir de la tumba. Era él. Vivo. Los gritos no tardaron en estallar. Algunos se arrodillaron. Otros lloraban de emoción. Muchos quedaron paralizados. Habían presenciado lo imposible. Pero no todos reaccionaron con alegría. Algunos testigos corrieron a informar a los fariseos. Lo que debía ser motivo de celebración se convirtió, para ellos, en una amenaza directa. Si Jesús podía hacer volver a la vida a un muerto, ¿qué vendría después? ¿Cuántos más creerían en él? ¿Y cuánta autoridad perderían ellos? Esa resurrección fue el punto de quiebre. El acto que no podían permitir que se repitiera. No solo por el milagro en sí, sino por el impacto en la gente. Jesús no solo hablaba del reino de Dios, lo demostraba.
En secreto, los líderes religiosos comenzaron a discutir cómo detenerlo. Ya no bastaban las palabras. Era necesario actuar. Y rápido. Lo que no entendían era que, con cada intento por silenciarlo, solo estaban cumpliendo algo mayor. La resurrección de Lázaro no fue solo un milagro. Fue una señal, un adelanto de lo que estaba por venir. Mientras unos planeaban su caída, otros se preparaban para recibir al que creían el verdadero Mesías. La ciudad, dividida entre la esperanza y el miedo, esperaba, sin saber que lo más importante aún no había ocurrido. Los días anteriores habían sido intensos, pero nada preparó a la ciudad para lo que estaba por suceder. Era el momento más esperado del año, la Pascua se acercaba, y miles de personas llegaban desde diferentes regiones. Las calles estaban repletas, los comerciantes ocupados, los peregrinos buscando alojamiento. Pero ese día algo diferente ocurrió. Algo que cambiaría todo. Un murmullo comenzó a extenderse. Algunos decían que el maestro que había devuelto la vida a un hombre en Betania se acercaba. Otros, que el esperado libertador por fin aparecería en público. La expectación crecía con cada paso. Jesús no entró en Jerusalén con armadura ni montado en un caballo imponente. No llevaba espadas ni soldados. En su lugar, venía montado sobre un burro joven, símbolo de humildad y paz. Esta elección no fue casual, muchos recordaron antiguas profecías que hablaban de un rey justo que vendría así. Al verlo desde lejos, la multitud comenzó a reaccionar. Algunos extendieron sus mantos en el camino. Otros cortaron ramas de los árboles y las esparcieron delante de él. Era un gesto de bienvenida, de respeto, de reconocimiento. No lo trataban como a un hombre común. «Hosanna al Hijo de David», gritaban unos. «Bendito el que viene en nombre del Señor», exclamaban otros. Las voces se unían, los corazones latían con fuerza. Era como si la esperanza, por fin, se hubiera hecho visible. Pero no todos aplaudían. Entre la multitud, los líderes religiosos observaban en silencio, incómodos. Aquella manifestación pública de apoyo les inquietaba. Sabían que cuanto más crecía el entusiasmo popular, más difícil sería controlarlo. Para ellos, esto no era una celebración, sino una señal de peligro. En medio de ese contraste, Jesús avanzaba. No sonreía como un rey victorioso, ni se comportaba como alguien en busca de fama. Su rostro reflejaba serenidad, pero también una profunda conciencia del momento. Sabía que esos aplausos se transformarían en gritos de rechazo, que las palmas pronto darían lugar a la cruz. A su paso, la ciudad parecía estremecerse. Unos preguntaban, ¿quién es este hombre? Y la respuesta no tardaba, es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Ese día marcó un punto de división. Para muchos, fue el inicio de la redención. Para otros, el comienzo de una amenaza que debía ser eliminada. Jerusalén no volvería a ser la misma. Las voces, las palmas, los pasos del burrito, todo había quedado grabado. Pero nadie imaginaba lo que estaba por desatarse apenas unas horas después. Al día siguiente de aquella entrada conmovedora, mientras aún resonaban los ecos de «Hosanna» entre las calles empedradas, Jesús regresó al corazón espiritual de la ciudad, el templo. Muchos esperaban nuevas enseñanzas, otros simplemente querían observar. Sin embargo, lo que sucedería ese día superó todas las expectativas. El lugar, supuestamente reservado para la oración y la conexión con lo divino, se había transformado en un espacio ruidoso, lleno de negociantes, mesas de cambio de monedas y jaulas con animales para sacrificio. Lo que debía ser un centro de devoción se parecía más a un mercado abarrotado. Jesús, al contemplar aquella escena, no se quedó inmóvil. Su mirada se volvió firme. Sus pasos adquirieron velocidad. Con una determinación que sorprendió incluso a sus seguidores, comenzó a actuar. Volcó las mesas de los cambistas, las monedas rodaron por el suelo. Las jaulas cayeron, los animales huyeron. El ruido era ensordecedor. Algunos gritaban, otros observaban paralizados. No hubo violencia gratuita, pero sí una autoridad imposible de ignorar. En medio del caos, su voz se alzó. Está escrito, mi casa será llamada casa de oración. Pero ustedes la han convertido en un refugio de ladrones. El mensaje fue claro. No se trataba solo de limpiar el espacio físico. Era un llamado a restaurar el sentido original de ese lugar, un punto de encuentro entre el Creador y su pueblo. Lo que él acababa de hacer no era una simple protesta. Era una denuncia viva, una confrontación directa contra la corrupción espiritual. Para muchos, esa acción fue un despertar. Para otros, una provocación intolerable. Los líderes del templo,
Al ver el alboroto, sintieron que el control se les escapaba de las manos. No era solo un hombre desafiándolos, era alguien que cuestionaba el sistema desde la raíz. Y lo hacía frente a todos, sin miedo, sin rodeos. Los vendedores recogían sus pertenencias apresuradamente. Los peregrinos comentaban lo ocurrido, algunos en voz baja, otros con entusiasmo. La noticia se esparció rápidamente. El que había sido recibido como un rey humilde, ahora actuaba como un profeta encendido por la justicia. Pero detrás de ese gesto había una verdad más profunda. Jesús no estaba interesado en rituales vacíos ni en religiosidad de apariencias. Su misión era más exigente. Él llamaba a un cambio real, interno, que comenzaba no en las manos, sino en el corazón. Ese lunes no fue un día común. El templo no volvió a sonar igual. Aquel acto audaz dejó huellas. Y para muchos, fue el momento en que comprendieron que lo que estaba en juego era mucho más que una tradición. El amanecer del martes trajo consigo un ambiente de tensión. Aunque la ciudad seguía repleta de visitantes y devotos, algo se había quebrado tras los sucesos del día anterior. El templo, sacudido por la intervención de Jesús, ya no era el mismo. Muchos lo observaban con respeto, otros con resentimiento. Pero todos esperaban lo que vendría después. Jesús volvió al recinto sagrado. No venía a causar disturbios, sino a hablar. Su voz no se alzó con gritos, sino con historias. Pero estas no eran fábulas comunes. Eran relatos con un doble filo, diseñados para abrir los ojos o provocar rechazo. Entre las multitudes se encontraban fariseos, escribas, ancianos del pueblo. No vinieron a aprender. Estaban allí con un propósito: atraparlo con sus palabras, ponerlo en evidencia, exponerlo ante todos. Pero Jesús no esquivó sus preguntas. Respondía con sabiduría, con autoridad, con firmeza. Y cuando sus respuestas no eran suficientes, contaba parábolas. Una de ellas hablaba de 2 hijos, uno que dijo que no trabajaría, pero luego cambió de parecer y obedeció, otro que prometió ir, pero no cumplió. Al terminar el relato, preguntó: ¿cuál hizo la voluntad del Padre? El silencio fue incómodo. La lección era clara: no basta con aparentar fe, es necesario vivirla. Luego relató otra historia, sobre unos agricultores que maltrataron a los siervos del dueño de la viña y terminaron asesinando a su propio hijo. El mensaje no necesitaba traducción. Estaba hablando de cómo los líderes del pueblo habían rechazado a los profetas y ahora planeaban algo peor. El público escuchaba con atención. Algunos comprendían, otros se ofendían. Pero nadie quedaba indiferente. Cada parábola era como una semilla plantada en el corazón de los oyentes. Algunas caían en tierra fértil. Otras eran arrancadas por la dureza del alma. A través de estos relatos, Jesús revelaba verdades profundas, sin nombrarlas directamente. Lo hacía con imágenes, con comparaciones, con ejemplos que tocaban la vida cotidiana. Los enfrentamientos continuaron. Le preguntaron sobre los impuestos, sobre la resurrección, sobre el mandamiento más importante. Cada pregunta era una trampa cuidadosamente diseñada. Pero él respondía con claridad, sin caer en provocaciones. Ese día no hubo milagros. No se multiplicaron panes ni se sanaron enfermos. Pero se libró una batalla silenciosa entre la mentira y la verdad. Entre las apariencias y la esencia. Martes fue el día en que las máscaras empezaron a caer. Donde la luz y la oscuridad se miraron frente a frente. Y mientras unos se endurecían aún más, otros empezaban a ver con nuevos ojos. Jesús no les gritó. No discutió. Solo narró. Pero en cada palabra, en cada historia, estaba encendida una verdad que nadie podía apagar. No todos los días hacen ruido. Algunos se esconden bajo el manto de la quietud como si nada estuviera ocurriendo. Pero a veces, es precisamente en ese silencio donde se gesta lo más oscuro. El miércoles amaneció como cualquier otro. No hubo discursos, ni curaciones, ni multitudes rodeando al maestro. El bullicio de la ciudad seguía, pero él no apareció en las calles. Tampoco se sabe de alguna enseñanza en el templo. Todo parecía en pausa. Sin embargo, en la penumbra, algo se estaba moviendo. Entre los 12 discípulos, uno comenzaba a alejarse, aunque aún permanecía junto a los demás. Sus palabras seguían sonando iguales, su rostro no mostraba dudas, pero por dentro ya había tomado una decisión. Judas Iscariote no siempre fue señalado. Durante años, caminó junto a Jesús, vio maravillas, escuchó verdades que transformaban. Pero en su interior, una semilla crecía. Tal vez desilusión, tal vez ambición, quizás miedo.
Lo cierto es que, mientras todos confiaban en él, Judas ya buscaba a quienes deseaban eliminar al que llamaban el Hijo del Hombre. Ese día, sin testigos, buscó a los principales sacerdotes. Les ofreció lo que ellos esperaban desde hacía tiempo, un acceso directo. Un camino seguro para capturar a Jesús sin alboroto, sin la mirada del pueblo. El trato fue rápido. No hicieron muchas preguntas. Solo contaron monedas. 30 piezas de plata sellaron el acuerdo. El precio de una traición. Algunos podrían pensar que fue un simple intercambio. Pero detrás de ese acto se escondía una tormenta. Mientras los seguidores del Nazareno preparaban la Pascua con ilusión, uno de los suyos planeaba entregarlo en el momento oportuno. Lo más doloroso de esa jornada no fue el trato con los enemigos, sino la cercanía del traidor. Judas compartía el pan, las conversaciones, las oraciones. Nadie sospechaba. Su máscara no había caído. El miércoles pasó sin milagros visibles, pero el mundo espiritual se estremecía. Las piezas del plan comenzaban a encajar. Lo que parecía calma era el preludio de una tragedia. Y aunque nadie escuchó trompetas, ni vio relámpagos, algo había cambiado para siempre. Jesús sabía. No lo sorprendía. Aunque sus labios no lo revelaban, su corazón ya sentía el peso de la cruz. La traición ya estaba en marcha. Ese día silencioso fue, en verdad, un grito. No un grito de voces, sino de decisiones. Y mientras la ciudad dormía creyendo que nada sucedía, el destino del Mesías ya estaba sellado. La tarde cayó con suavidad sobre Jerusalén. Mientras las lámparas comenzaban a encenderse y el aroma de panes recién horneados llenaba los hogares, un grupo se reunía en una habitación preparada con esmero. No era un banquete común. Tampoco una reunión sin importancia. Lo que allí iba a ocurrir cambiaría la historia para siempre. Jesús se sentó a la mesa junto a sus discípulos. Sabía que el momento había llegado. No quedaban muchos días, ni muchas palabras. Pero lo que iba a decir esa noche quedaría grabado en sus corazones más allá del tiempo. En medio del pan y el vino, el maestro miró a cada uno con ternura. No habló como líder, sino como amigo. Tomó un trozo de pan, lo bendijo y lo partió. Luego, lo entregó diciendo, «Esto representa mi cuerpo, entregado por ustedes. Cada vez que coman, recuerden lo que haré». Nadie entendió del todo. Las miradas se cruzaban en silencio. Algunos se inquietaban, otros solo escuchaban con respeto. Luego, tomó una copa de vino y la compartió, afirmando, «Este cáliz es símbolo de una nueva promesa, sellada con mi sangre, derramada por muchos». No era una simple cena. Era la señal de un nuevo comienzo. Un pacto no escrito en piedra, sino en sacrificio y amor. Pero la noche no terminó allí. Durante la conversación, Jesús reveló algo que dejó a todos desconcertados. Dijo que uno de ellos lo entregaría. La mesa se llenó de preguntas. «¿Seré yo?», murmuraban, sin saber a quién se refería. El traidor no se delató. Permaneció en su lugar, con el mismo rostro de siempre. Jesús, sin levantar la voz, dio a entender quién era, pero sin acusaciones directas. Sabía que debía cumplirse lo que estaba escrito. Más adelante, miró a Pedro, uno de sus más cercanos, y le advirtió, «Antes de que el gallo cante, me habrás negado 3 veces». Pedro negó esa posibilidad con vehemencia. Su corazón estaba dispuesto, pero su temor pronto sería más fuerte. Esa velada también estuvo marcada por un gesto inesperado. Jesús, dejando la mesa, tomó un recipiente con agua y comenzó a lavar los pies de sus seguidores. Uno por uno. Nadie comprendía por qué. Él, el maestro, el que enseñaba con autoridad, se inclinaba como un sirviente. Al terminar, explicó, «Si yo, su señor, les he lavado los pies, ustedes también deben hacerlo entre ustedes. Les he dado ejemplo para que lo sigan». En esa noche de revelaciones, enseñanzas y gestos profundos, se selló un mensaje que traspasa generaciones. El verdadero liderazgo se expresa en servicio, y el amor auténtico, en entrega. La noche se tornó densa. Tras compartir la última cena, Jesús se dirigió a un lugar apartado, cruzando el valle con pasos firmes pero silenciosos. No lo hizo solo. Sus discípulos lo acompañaban, aunque sin comprender del todo la gravedad de lo que estaba por venir. Ese sitio, rodeado de olivos antiguos, era conocido como Getsemaní. No era la primera vez que se refugiaban allí, pero aquella ocasión era distinta. El ambiente estaba cargado. Un peso invisible parecía oprimir el aire. Jesús pidió a sus amigos que se quedaran vigilando mientras él se alejaba para orar. Se llevó consigo a Pedro, Juan y Santiago. Con ellos, avanzó un poco más y luego se detuvo.
Su rostro ya no mostraba serenidad. Una angustia profunda lo envolvía. Con voz entrecortada, les confesó: «Mi alma está llena de tristeza, hasta el punto de morir. Quédense despiertos conmigo». Ellos asintieron, pero no sabían cómo ayudarlo. Jesús se arrodilló en soledad. Mirando al cielo, comenzó a clamar. No gritaba, pero sus palabras brotaban con intensidad. Rogó al Padre: «Si es posible, que este sufrimiento pase de mí. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya». Mientras oraba, su cuerpo temblaba. La angustia era tan profunda que, según algunos relatos, su sudor caía como gotas de sangre. En ese rincón oscuro, la lucha no era contra enemigos visibles, sino contra el temor, la entrega, la carga del destino. Volvió a sus discípulos, esperando apoyo. Los encontró dormidos. 1, 2, 3 veces. La decepción no fue de reproche, sino de ternura dolida. Sabía que ellos querían acompañarlo, pero el sueño los vencía. De regreso a su lugar de oración, Jesús finalmente aceptó lo inevitable. Se puso de pie. Su rostro, antes abatido, ahora reflejaba resolución. No porque el miedo hubiera desaparecido, sino porque la obediencia había vencido. Entonces, en la distancia, comenzaron a escucharse pasos. Antorchas se acercaban. Hombres armados marchaban hacia el jardín. Y al frente de ellos, Judas. El discípulo se aproximó. No gritó. No apuntó. Solo se acercó y saludó a Jesús con un beso. Una señal acordada. Una marca que lo identificaría ante los soldados. Jesús, mirándolo a los ojos, le preguntó: «¿Con un beso entregas al Hijo del Hombre?». La traición no fue respondida con violencia. Aunque uno de los discípulos reaccionó con una espada, Jesús lo detuvo. Sanó al herido y se entregó sin resistencia. Aquella noche, en medio de ramas y sombra, se selló la mayor entrega de todas. La decisión más difícil ya había sido tomada en silencio, de rodillas, entre lágrimas. Lo que vendría después ya no podía detenerse. Las sombras ya habían cubierto por completo Jerusalén cuando Jesús fue detenido. Rodeado por hombres con antorchas y armas, no intentó escapar. No hubo gritos ni resistencia. Solo un silencio que hablaba de entrega. Sus discípulos, tomados por el pánico, se dispersaron. Algunos huyeron sin mirar atrás. Otros se ocultaron entre la multitud. El temor los venció. Aquel que había prometido nunca abandonarlo, Pedro, lo siguió de lejos, sin saber muy bien qué hacer. Jesús fue llevado ante el sumo sacerdote. La noche, que debería ser de descanso, se convirtió en escenario de un juicio improvisado, apurado, lleno de falsos testigos. Las acusaciones eran confusas, contradictorias. Pero los que lo habían arrestado no buscaban la verdad. Solo querían una excusa para condenarlo. Mientras tanto, afuera, Pedro esperaba. Se mezcló entre los sirvientes, intentando pasar desapercibido. Sin embargo, una criada lo reconoció. «Tú estabas con él», dijo. Pedro lo negó. Minutos después, otro lo señaló. Nuevamente, él lo desmintió. Una tercera persona insistió. Pedro, esta vez, alzó la voz. «No lo conozco». En ese momento, el gallo cantó. Pedro recordó las palabras de su maestro. Su corazón se quebró. Salió corriendo, con el rostro cubierto de lágrimas. El coraje que había prometido se desmoronó ante el miedo. Dentro, Jesús continuaba en silencio. Lo escupieron. Lo golpearon. Le cubrieron el rostro y se burlaron. «Profetiza, ¿quién te pegó?». Ninguno de ellos entendía que estaban frente al que había curado enfermos, alimentado multitudes, perdonado pecados. Lo llevaron ante el consejo. Allí, finalmente, preguntaron: «¿Eres tú el Hijo del Bendito?». Jesús no esquivó. Respondió con firmeza: «Yo soy». Aquella afirmación fue suficiente. Lo acusaron de blasfemia. Decidieron que debía morir. Pero no podían ejecutar esa sentencia sin la aprobación romana. Así que, al amanecer, lo condujeron ante Pilato, el gobernador. Un extranjero que no entendía del todo las tensiones religiosas del pueblo, pero que debía tomar una decisión. Jesús, frente a las autoridades, no se defendió. No intentó convencer a nadie. Su silencio era más poderoso que cualquier argumento. Su misión no era evitar la cruz. Era cumplir un propósito mayor. Aquella noche, tantas veces narrada, fue más que un juicio. Foi o colapso das esperanzas humanas, o teste da lealdade e o inicio de un sofrimento que transformaría a historia. Mientras muchos dormían, se distorsionó la justicia, se traicionó la amistad y se puso a prueba la fe.
Pero nada de ello fue en vano. Lo que parecía una derrota, era solo el preludio de una victoria que el mundo aún no podía comprender.